Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y antes de seguir voy a presentar a un invitado, ¿no? Con nosotros está el doctor Juan Jara. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Don Jesús, buenas noches. Gracias un día más por invitarme a tu casa. Un placer. Bueno, lleva usted casi un mes sin venir porque ha estado... Desde antes de la Navidad de fin de año, sí. Exactamente. Sí. Pero ¿cómo ve la situación después de un mes? Es verdad que Sánchez cada vez la maquinaria judicial le tiene más contra las cuerdas, pero él se ha sacado de la manga esa ley que quiere acabar directamente con el Estado de Derecho, con la democracia y con la nación. O sea, conforme arrinconas a la alimaña, más peligrosa se vuelve. Eso, en fin, es un hecho habitual en este tipo de procesos. La situación es cada día más preocupante porque las amenazas se van sumando y se van multiplicando y se van retroalimentando. Tengo la sensación de que va a haber que echarlo con un caldero de aceite hirviendo en el lomo, porque él no va, o sea, no tienen, es decir, como están rodeados de una corrupción moral, institucional, económica tan grande, es imposible que salgan con bien. Y entonces dice, no hay nada que perder permaneciendo. Entonces, en esta situación absolutamente kafkiana, donde dice, es que si me salgo o echo a García Ortiz o ceso a Marlaska, o sea, está totalmente maniatado por su propia corrupción, por su propia tiranía, de tal manera que dice, no hay nada que perder. Dale para adelante, dale para adelante. ¿Por qué? Porque efectivamente no le importa nada en absoluto, ¿no? Es decir, no le importa, por supuesto, su propia familia, no le importa, por supuesto, su país, la economía, porque él lo que tenga lo tendrá en Dominicana o en sitios parejos, absolutamente a buen recaudo, y si nosotros nos vamos al abismo, nos arruinamos como sociedad, como país, como industria, como economía, como pueblo, como cultura, le da lo mismo. Porque él tiene su seguro, o sea, su seguro lo tiene, iba a decir asegurado, valga la redundancia, es decir, tiene su vida totalmente asegurada. La tiene fuera de España, además, de tal manera que le importa tres leches, ¿no? Yo traigo a colación que esas 11 cuentas corrientes, donde había 42 euros a nombre de Begoña, bueno, ¿cómo paga el colegio de las niñas? Que está por ahí. O sea, que es todo mentira. Con las otras. Con las otras cuentas. Con las otras cuentas, con las que no aparecen, con las que no se conocen, con las que la agencia tributaria de Marichusma Montero no va a poner nunca interés en averiguar. Es que, claro, bueno, pues entonces, si no me sirve esto, me servirá el Tribunal de Cuentas, el que ha puesto con ayuda de Núñez Feijóo. O sea, pues tampoco. O sea, realmente, o sea, si no fuera por Su Majestad el Rey, por programas como este, por jueces que siguen manteniendo su independencia, por algunos fiscales, por una sociedad civil que realmente no sé a qué aspira, con Mau o Cruzcampo, dependiendo de la zona, o Estrella Galicia y fútbol, mucho fútbol. Y así ¿dónde nos vamos? Nos vamos a la ruina, independientemente de seas republicano, demócrata, de izquierda, de derecha, del norte, del sur, te vas a ir a la mierda. Pues ahí tenemos la declaración de intenciones del señor Juan Jara. Vamos a esta noticia, amigos. Atención, la noticia que puede hacerle muchísimo daño al sátrapa de la Moncloa. Israel le devuelve la pelota, le devuelve el regalito. Dice, la razón por la que Israel ha vendido a la UCO el software para investigar al fiscal general del Estado, con conflicto diplomático de por medio. Estamos acabando el 2024 con una serie de noticias judiciales pendientes y empezamos el 2025 tratando de dirimirlas. Si había quedado pendiente la declaración del hermano de Pedro Sánchez, David, ya podemos decir que hemos podido escucharlo. Lo mismo pasaba con la declaración de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, del que ya tenemos fecha para acudir al juzgado. Declarará el 29 de enero, lo que ya de por sí es inédito para nuestra democracia. El Magistrado Supremo ha tomado la decisión de considerar la presunta participación de García Ortiz y Pilar Fernández en los hechos delictivos tras las diligencias desarrolladas hasta ahora y por los informes de la UCO. Informes que hablan de la participación preeminente del fiscal general de Estado. Pero aquí tenemos la sorpresa. Señor Venegas, el fiscal general de Estado, que cambió de móvil, o sea, que ocultó pruebas,
en las mismas fechas que cambia de móvil Pedro Sánchez, pero ahora al parecer los judíos le han vendido a la UCO un software que puede o podría a lo mejor recuperar todos esos mensajes que ha intentado de una y otra forma pues ocultar, ¿no? Bueno, habría que ver que... Yo me creo en el sentido que ya sabemos cómo se comportó y cómo se comporta con el Estado de Israel el presidente del gobierno. Lo hemos dicho en este programa, que este hombre se ha dedicado a pisar muchos callos que no debería haber pisado, y uno de ellos es el de Israel. Israel es un país que tiene una política, independientemente del partido que gobierne, muy clara en lo que se refiere a su actitud, a su política internacional. Entonces, identifican amigo o enemigo, punto. Es decir, no existe en situaciones como las del pogromo que ocurrió en Israel, donde fueron asesinados un montón de personas y secuestradas un montón de mujeres incluso de personas mayores y demás. No tiene ese sentido de neutralidad. Es decir, tú en ese caso tienes que decir, ¿estás a favor o en contra? Y este señor, el presidente del gobierno, no solo se mostró no neutral, es que se mostró lo contrario, se mostró, primero, indolente y casi despreciativo con lo que había sucedido y a favor de alguna manera, pues a lo que estaban haciendo a los judíos allí, ¿no? Por eso le felicita Hamás. Esto no es cualquier cosa. Esto que ha hecho Pedro Sánchez no es cualquier cosa. Y yo me creo de que le hayan proporcionado, no sé hasta qué punto ese software, porque me imagino... Se llama Celebrity. Bueno, pues ese software, me imagino que lo que tendría que hacer sería reconstruir, digamos, en la nube, ¿no? Lo que hubiera, porque el dispositivo en sí es un dispositivo distinto. Me imagino que a través de las claves que tenga el móvil o lo que sea, aunque sea distinto para su WhatsApp, poder reconstruir, digamos, lo que está, digamos, es esa memoria que está todavía, es una memoria, digamos, fantasma, pero que todavía existe, ¿no? Claro. Incluso si la pudiera, la borrara la propia compañía de WhatsApp, esta Meta, se podría recuperar. Lo que no sé es hasta qué punto ese software que podrá hacer diabluras, que es más propio de un servicio de inteligencia, de un servicio, digamos, de fondos reservados, cómo lo puede utilizar un servicio como la UCO, que tenía que apegarse mucho a la legalidad. Esa es que, vamos a ver, los móviles parece ser que tienen varias memorias. Una de ellas, que es la que es objeto precisamente de este programa, es la memoria ROM, que es la más complicada de borrar. Está la tarjeta SIM, la memoria RAM, que es muy fácil borrarla, y luego la ROM. Eso por una parte. Pero por otra parte, yo no sé en concreto este tipo de programas, pero es que hay programas que, claro, que reconstruyen esa información, porque al fin y al cabo los mensajes que se mandan a algún lado y a otros receptores. Y es posible esa reconstrucción desde otros receptores, desde Internet. Es que no es el mismo móvil, es que ha cambiado de móvil. Si fuera el móvil que lo ha borrado, sería que si la ROM, que si la RAM. Exacto. Pero es que el móvil es distinto. Pero, entonces ya no tienes el dispositivo físico, olvídate de él. Lo que tienes que hacer es, a través de sus claves, de sus cuentas, de su tal, seguir los logs y rastrear lo que es... Y yo entiendo que es legal. Yo entiendo que es legal siempre y cuando haya una autorización judicial. Es legal porque no es ni más ni menos... Cualquier actuación judicial consiste en reconstruir los vestigios que quedan de un delito. Sí, pero si Meta tiene físicamente esos registros. Claro. En un lugar que no es España hay un litigio. Pero es que cualquier cosa que suceda en el mundo, incluso en el mundo digital, deja un vestigio. Es decir, nos creemos muchas veces que borrando los correos electrónicos, borrando la memoria, es que algo que ha sucedido en el mundo, por fuerza deja una huella. Otra cosa es que sea más o menos complicado. Y esto es porque... Si se recuperara con este software de Israel, claro, aquí sí, usted estaba hablando antes de que Sánchez podría ser presunto inductor de delito. Serían ya las pruebas contundentes para imputar y procesar a Pedro Sánchez Castejón. Igual sabemos qué pasó al final con el Sáhara. Claro, ojo, que igual es ahí que además, también hay... Yo no quiero meterme en una cuestión, la postura de España frente a Israel o no a Israel. Lo que está claro es lo siguiente, que Sánchez se ha ido haciendo amigos de gente que está de capa caída,
como pasa en Venezuela, bien, y se ha hecho enemigos innecesarios, porque uno, oiga, no quiere apoyar usted la política de Israel, no la apoye, pero no se declare su enemigo, que este es el problema. En política internacional tú tienes que tener claro quiénes son tus amigos y sobre todo los poderosos. Y los poderosos es Estados Unidos y el Estado de Israel, junto a Rusia y China, son los poderosos. No te enemistes, no te enemistes. La alianza con China, que pudiera haber, yo no la veo muy clara. Al final Sánchez se ha ido buscando la enemistad de todo el mundo y, sinceramente, todo el mundo ahora hace lo que puede, cada uno pone su piedrecilla, las acusaciones populares. Bueno, ponemos nuestra piedrecilla, la sociedad civil pone la suya. La alianza de China, así contemplada como decir, una alianza España-China, bueno, hay signos de que esa alianza se la intenta trabajar Sánchez. De hecho, Sí. Ante la recomendación de Estados Unidos a través de canales informes de la OTAN, es decir, no compréis cosas a China, y menos para el ejército, pues este señor lo que hizo fue, según le dijeron eso, es comprarle 5.000 todoterrenos fabricados en China para el ejército español, como si aquí no hubiera varias empresas que son... Pero vamos con el tema del software. Sí, pero el software es un tema apasionante, pero pongo algunas cosas sobre la mesa para que nuestra audiencia tome noción. La Unión Europea baraja que toda la mensajería instantánea electrónica en la Unión Europea sea auditable. Esto está cociéndose en Bruselas en este momento. Bueno, eso lleva cociéndose 2 años. Sí, y bueno, hay intereses contrapuestos, pero eso parece ser que puede ser inminente, es decir, los próximos meses. Solamente hay 2 plataformas que han dicho que bajo ningún concepto van a entregar esa información. Telegram y la antigua Twitter, hoy X. Es decir, que Meta no se ha opuesto en absoluto a entregar esta información. Primera conclusión, la tiene, toda. Todo mensaje de WhatsApp lo tiene. No sé por cuánto tiempo, pero lo tiene. Entonces, ¿qué parece ser que Meta, por una política de empresa, no quiere? O sea que, digamos, todos los mensajes están guardados. Todos están ahí. Lo que es el histórico de tu WhatsApp, te hacen una copia de seguridad que es voluntaria, ¿vale? Claro. Y tú puedes decidir borrar y tal, es decir, pero eso lo guardan ellos. La copia de respaldo está en la nube, es decir, la nube de Meta, es decir, la nube, un disco virtual, y ellos lo conservan, entre otras razones, porque yo sospecho que igual que Meta va a tragar con la Unión Europea, Meta y otras compañías norteamericanas, que esto es así, tienen un acuerdo con Seguridad Nacional en Estados Unidos de guardar esa información por si acaso en un momento dado fuera necesario. Entonces, bueno, el eterno debate entre libertad y seguridad, que bueno, que no es el foro, pero a efectos de constatar qué se ha dicho, esos borrados son totalmente reversibles siempre que Meta, suponiendo que hayan establecido la conversación por WhatsApp, ¿no? Que es una de las mensajerías, no es la única, ¿no? Pero en el caso que parece que sí, que son WhatsApps, pues Meta puede entregarlo mañana si se lo pide una autoridad judicial. Claro. Porque todo lo contrario sería un abuso de ley. Es que además debemos recordar que con el 11S y aquí en España luego el 11M se cambió toda la legislación con respecto a estas copias de respaldo, se autorizó que se ampliara el periodo para guardarlo como copia de seguridad al objeto de investigar delitos. Me gustaría decir que me habías interrumpido, es importante esto. Yo hablo de China y de esta, y decir, hay un concepto que hay que entender. Pero aquí, más importante, yo le quiero preguntar al señor abogado, o sea, ¿el juez del Supremo puede mañana pedir a Meta esos WhatsApp? Sí, puede pedirlo. Yo entiendo que sí. O sea, entiendo que sí, porque está en entonces, investigación. ¿a qué estamos esperando? ¿Para qué queremos el software que lo pida Lo que directamente? pasa es que no lo pide el juez, autoriza la UCO y es la UCO la que se encarga de hacer la gestión. Claro, Normalmente en esos informes el juez le dice a la UCO, haga usted lo que tenga que hacer. Yo no entiendo de cuestiones técnicas. Entonces la UCO tiene carta blanca para hablar con unos, hablar con otros y pedir. Hará lo que recomiende la UCO. Claro. Le dirá cuál es la vía más segura o cuál es la vía más eficaz. Esta, pues hagamos esta. Y cuando llegue. Pero no, dejadme terminar sobre esto porque queremos saber por qué Sánchez puede resistir en España. Y esto tiene que ver directamente, no directamente exclusivamente con China. Hay lo que se llama esta multipolaridad, una falsa multipolaridad. Hay lo que se llama autócratas SL, ¿vale? Es el balance de poder, digamos, a Estados Unidos, a tal, es decir, a Occidente se llama autócratas SL. SL, tú tienes que entrar ahí como socio. En socio de pleno derecho, es como un club de campo, un club de lujo. Y ese club es el que está Venezuela, en el que está Irán, en el que está China, en el que está Rusia,
en el que está España a través de Sánchez. Turquía. Y Turquía. Bueno, Turquía juega, pero España sí está. España sí está, y está fingiendo, pero está ahí. Entonces, quiero decir, que China directamente quiera enmarronarse o no enmarronarse, pero tú cuando entras en ese club auspiciado fundamentalmente por China, antes por Rusia y China, pero ahora básicamente por China, en el momento que tú estás, da igual, es como un club de no agresión. Es decir, en el momento que tú estás, es como la mafia, a ti no te pueden tocar, amigo. Y eso es muy importante, por eso digo que Sánchez se irá cuando suene un teléfono rojo, y le llamen desde fuera y digo, te tienes que ir de aquí echando leches, porque si no vas a acabar mal. Como le pasó a Zapatero. Yo tengo un amigo muy amigo que me dice, mira, lo que se necesita es que a Sánchez le nombren secretario general de la ONU. Y entonces se va, allí tiene todo el poder y nos lo quitamos de España. Hay que promocionarlo. Vamos, porque yo creo que aquí se abre el melón. Si se ha dicho que se puede recuperar todos los mensajes, porque Meta lo guarda, ¿qué hace la UCO hablando del programa Celebrity? Que haga un oficio directamente a Meta para recuperar porque si no están buscando solo lo de WhatsApp, están buscando todo. Llamadas, correos. Seguramente además no solo estará WhatsApp, seguramente habrán usado Telegram. Es muy probable que utilicen las dos plataformas y Telegram es distinto que... Telegram, Signal... Telegram funciona con una política muy distinta a WhatsApp. O sea, por eso, digamos, es la clave de utilizar el Celebrity para coger, digamos, el grueso de todo el igual se le hace un requerimiento a Telegram, Telegram dice que no y entonces el juez autoriza que de forma expeditiva se entre y se coja lo que haga falta. Es decir, como una orden de registro. De todas maneras, esto cara es muy fresco. Yo creo que la UCO lleva detrás, claro, nos centramos de las cosas más tarde, ya digo, porque los jueces hablan con la UCO, etcétera, pero a lo mejor la UCO lleva ya tiempo con esto. La UCO lleva ya tiene todo. Claro, por eso cuando el juez anticipa cosas en el auto, yo sospecho que sabe más, porque es lo lógico, para eso es el instructor, que instruye y se instruye. Pues amigos, vamos a continuar. Atención a esta noticia que dice: Aldama pide incorporar al caso Koldo las grabaciones de Barajas de la llegada de Delcy. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, aquí como siempre, luchando contra Sánchez. Luchando contra Sánchez. La verdad que ahora más que nunca. Aldama ha pedido directamente incorporar el caso Koldo a las grabaciones de Barajas de la llegada de Delcy. Esas grabaciones, que de momento se mantienen, en su momento hubo un juez que dijo que no había caso, cuando estamos hablando de el mayor caso de corrupción de la historia de Europa. Con la llegada de Delcy empezó todo, ¿no? Sí, por supuesto, con la llegada de Delcy empezó todo, porque ahí fue donde nos dimos cuenta del carrusel de mentiras que te quedaba este gobierno. No sé si dieron 10 o 11 versiones, con lo cual ahí se empezó a ver el plumero y comenzamos a comprobar que Sánchez, que ya no era el trigo limpio, bueno, al menos en mi opinión, pues esa sospecha se transformó en algo más que una sospecha. Y por supuesto que hace muy bien Aldama en pedir esas cintas, porque bueno, si Ábalos dice que él no estaba allí, o sea, que Aldama no estaba allí, no estaba en el aeropuerto, nada mejor que unas cintas con las grabaciones para ver si realmente estaba allí o no, ¿no? A ver si Aldama decía la verdad o no. Por lo tanto, es muy pertinente esta petición y yo espero que el juez las entregue, el juez que las tiene. Aldama preparó este encuentro con el presidente del gobierno y Ábalos. De hecho, los mensajes así lo demuestran. Claro, nos hemos centrado siempre en las maletas de Delcy Rodríguez, cuando Delcy Rodríguez traía una maleta gigantesca, que es el petróleo, que no podía entrar de forma legal en España por las sanciones que tenía Venezuela de la Unión Europea y de Estados Unidos, y que a partir de ahí sacan una trama o una organización, preparan un plan para que el petróleo de Venezuela, el petróleo manchado de sangre de Venezuela, pues pasara por la puerta de atrás, en este caso a partir de República Dominicana, y luego pues que desde el gobierno de España, desde aduanas, Hacienda y todos los demás ministerios, le abrieran las puertas para ese gran contubernio de la trama de los hidrocarburos, ¿no? No, por supuesto. Aquí hay muchas cosas que explicar y el juez tiene mucho trabajo, porque realmente Aldama ha empezado a dar muchas pistas. Luego hay que ver lo que hay y lo que no hay, pero lo que Aldama ha explicado, y Aldama ha estado en muchas de estas historias, es muy interesante. Por lo tanto, lo que tiene que hacer la justicia es hacer lo que está haciendo, que es seguir tirando del hilo, y si Aldama ahora te ha dado otro hilo, que es, mira estas cintas,
a lo mejor Aldama dice, porque estoy yo, pero a lo mejor estoy yo y hay otras cosas que al juez también le puede interesar. Por lo tanto, hay que seguir por ahí, y hombre, yo no voy a decir que se filtren, porque obviamente eso sería ilegal, pero bueno, si se filtraran y las viéramos, pues hombre, a lo mejor también aprendíamos algo, ¿no? O sea, quiere decir usted que detrás de esas cintas puede haber un secreto más que averiguar. Bueno, seguro. Es que piensa que de aquella noche dieron como no sé si fueron 10 o 11 versiones. Cada 2 días daban una. Con lo cual, esas cintas tienen que ser muy interesantes. Y si Aldama lo ha dicho, miradlas, yo creo que aparte de que sea para probar que él estuvo allí, igual hay alguna cosita más. Y estaría muy bien, a menos que el juez lo viera. Y si alguna alma caritativa lo filtrará, que no digo que lo hagan, porque insisto, no tiene por qué hacerse eso, pero si ocurriera como ocurrió otras veces, bueno, recordemos este vídeo maravilloso del hermano de Sánchez, que ha alegrado la Navidad, bueno, la posnavidad a media España, viendo el patetismo del personaje. Pues don Sergi Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo, y reciba un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Y señor abogado, que el Lama diga que se junten, que se incorpore al caso Koldo las grabaciones de Barajas con la llegada de Delsi, cuéntenos. Yo creo que no va a salir nada de ahí. Más allá de demostrar que Ábalos mentía y que él estaba, que es su pretensión, en principio lo justifica así. Y digo por qué. Porque Aldama mismo, en su primera declaración, dijo claramente que ahí no hubo nada irregular, de maletas, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Yo estoy convencido, fue tan gordo lo que pasó ahí con las maletas de Delsi, que ahí no está ninguno interesado en hablar. Ni el gobierno, ni Aldama, absolutamente nadie. Él la pide para, bueno, pues desacreditar los argumentos de Ábalos, diciendo, oiga, si yo demuestro que está mintiendo cuando dice que yo no estaba y yo estaba, yo creo que las grabaciones no se va a ver más. Porque Aldama es el primer interesado, yo creo, en que no se vea más. Porque ahí, si de verdad lo que nos sospechamos había oro en cantidades ingentes, ese es el que ha lucrado a todo ese entorno. ¿De dónde salen tantos pagos en B, en negro? Pues en gran parte de eso. Y además, que es que todo esto de Venezuela está muy ligado al tema de hidrocarburos, del petróleo, que ahí es donde está el corazón del asunto, porque ahí es donde hay miles y miles y miles de millones. Ahí era donde yo quería que usted llegara. Porque atención a esta noticia. Dice, Aldama y sus socios se vieron varias veces con Torres para montar una refinería en Canarias. Y es que esto es clave. Fíjense, o sea, ya no querían que el petróleo lo refinaran en República Dominicana, querían todo el dinero para ellos. Todo el dinero, todo lo que cogieran, ya que viniera directamente el petróleo, pasara por aduana de forma ilegal, que lo refinaran y ya luego pues lo vendieran y no pagaran impuestos y hacer pues todo lo que han hecho, que un defraude que hablan de 10.000 millones de euros. Señor Jara, estamos viendo ya que Ángel Víctor Torres está tardando en ser imputado, porque es que este señor se está sosteniendo en un hilo en toda la fase de la trama. Aparece constantemente con las mascarillas, con la trama de los hidrocarburos, en el piso con las pilinguis, aparece en todos los lados este señor. Y sin embargo ahí sí. O sea, de forma inconcebible, ¿no? O sea, pero es que en este país puede pasar esto y cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, sí, cuando termine. Realmente, el bloque de corrupción es de tal densidad, o sea, que no sé si alguno de estos ministros desconocidos, que a lo mejor van alguna vez al Consejo de Ministros, no está hasta las cejas de basura y de corrupción, ¿no? O sea, sinceramente no lo puedo entender, pero bueno, en fin, ahí está la oposición haciendo una escandalera, convocando ruedas de prensa. Que no, nadie convoca nada. O sea, todo el mundo sigue de como fiesta, si no pasara nada, sí, ¿no? O sea, en fin, especulando si Pucci va a votarme o no me va a votar, o a ver quién la tiene más grande la oreja. A ver cómo van las encuestas. Eso es, ¿no? O sea, estas cosas. Yo quería hacer un apuntito que tiene que ver con esto, y es, las imágenes están depositadas en sede judicial, en el 31 de Plaza de Castilla. Y eso no se ha filtrado en años. Y porque parece ser que su señoría tiene mucho interés en que no se filtre. Y entonces, lo digo para que, si pasa, veamos la mano negra de alguien, y es que a lo mejor arde el juzgado. Porque yo creo que esas imágenes son reveladorísimas. Por eso Víctor Gonzalo de Aldama ha dicho, ha pulsado el botón rojo y dice, véanse.
él está legitimado para decir, oiga, que yo no estoy mintiendo, que hay una prueba absolutamente objetiva, unas imágenes que ha grabado la propia AENA, ¿no? En fin, yo lo quería dejar aquí porque estas cosas de... O sea, leyendo hace un rato, ¿no?, cómo llega Hitler al poder, ¿no? Llega con las urnas, arde el Reichstag y automáticamente hace las leyes habilitantes y establece una dictadura. Y en 6 meses no hay oposición. Es decir, cómo los dictadores utilizan las danas, los atentados terroristas, para que la normalidad democrática se rompa, y la gente dice, bueno, pues algo habrá que hacer. Pero porque Hitler se encontró con una Alemania inane, desde el punto de vista de... Vamos, que España está para tirar cohetes. No. Cuidado. Es decir, la diferencia que existe es la voluntad de violencia que tenía el régimen de Hitler, que este todavía no lo tiene, y la segunda parte... Yo he visto a Vito Kilev empujado como un delincuente, Bueno, sí, cometiendo un delito. Me vas a comparar con lo que eran las cuadrillas de Hitler. No, comparar La no. diferencia es que en aquella época había muchos que no tenían nada que perder. Y en España actualmente hay mucha gente que tiene mucho que perder en un conflicto de ese tipo. La Alemania de Hitler tenía una... Pero no lo Vamos, vamos a a hacer hacer la- la- vamos con sí. las refinerías. Sí, no vamos La primero. refinería. Lo primero que quiero recordar a nuestra compañera, porque ya tiró un dardo en ese sentido, a nuestra compañera María Montero, a propósito Sí, de sí. esta cuestión, y hace ya, yo creo que como 1 mes y medio o 2. Bueno, y la segunda, en lo de la refinería, es decir, no dimite el ministro, ¿no? Es decir, no debería haber dimitido. Yo lo vuelvo a decir en este programa, yo no sé si la vez, no sé qué número de veces lo digo. La cuestión judicial es una cuestión muy importante y trascendente, desde el punto de vista de que el Estado de Derecho prevalezca, ¿vale? Pero la cuestión política por la que estos señores pueden irse, ¿no? Aparte de que llamen desde Washington y digan, te voy a mandar un Tomahawk, como no te vayas de ahí, ¿vale? Entonces, la cuestión política es que haya tal nivel de descontento. No hablo de quemar calles, de escaparates, sino de decir que la prensa, los jueces, los fiscales, la parte de la administrativa, la sociedad, los periodistas, es decir, tiene que haber tal ruido y tal movida en el país, que es la manera en la que este señor se podría ir. Que no lo hay. Que no lo hay. No lo hay. Entonces estamos todos mirando a lo que hace un juez, a lo que si mandamos un programa de Israel, que nos va a meter, y bueno, mañana encontramos en el Telegram de este pavo, encontramos en el Telegram de Don Vito, no sé, Corleone todavía era un gentleman a su Es lado, que, ¿no? claro, un señor. Es decir, no es verdad, es que este tío es un gitanillo, es decir, con perdón. Es un ratero, sí. Es un ratero, es un kinky. Es decir, me encontramos mañana que vendió el Sáhara porque le han pagado 1.000 millones y los tiene en la cuenta de, no sé, de Shanghái, y el tío va a seguir. Sí, claro. Va a seguir porque como llegará, pues... Porque Feijóo nadie dirá- empuja para echarle. que llegará Feijóo, vamos a abolir el sanchismo. La gente le mira, ¿qué es eso de abolir el sanchismo? ¿Qué es esto rollo leguleyo Vamos de a abolir? hacer leyes de conciliación. Claro, entonces, es decir, tiene que ser que haya una... no gritar. Es decir, un poco como hacía Milei, que por un lado tenía el histrionismo, pero por otro lado explicaba muy claramente, es decir, os están robando, colegas. ¿Queréis que os sigan robando o queréis que os dejen de robar? Si queréis que os dejen de robar, esto es lo que hay que hacer. ¿Queréis que lo hagamos? Es decir, eso es lo que hace falta. Y no tenemos ni la oposición, lo que tenemos es a los jueces y un poco lo que es parte de las instituciones como la UCO y la mayoría de los fiscales. Es decir, los abogados del Estado me están decepcionando, aunque hay una persona, un abogado del Estado jubilado, no me acuerdo el nombre, desgraciadamente, que está poniendo en marcha una asociación precisamente para velar por la decencia de la abogacía del Estado, porque está absolutamente alucinando, ¿no? Alucinando. Ya les vale a los abogados del Estado, que luego me la rean bastante porque son muy corporativistas, pero cuidado, machos, de verdad, esa oposición tan de campanillas está muy bien, pero hay que demostrar las campanillas todos los días, ¿vale? Entonces, yo creo que es el estado de catatónico del país, en muchos aspectos. Nos tienen que salvar 4 héroes. Y eso no va a suceder. Pues vamos a seguir, amigos, y atención, que es que Sánchez, antes de poner esa ley, la ley Begoña, de decir que va a aprobar la ley Begoña, Sánchez ya dio un primer golpe a los jueces en plena Navidad. Dice, una ley que cierra los juzgados unipersonales de instrucción. Señor Pérez Roldán, Claro. ese golpe que ya se ha dado y la oposición
Exacto. Ni está, ni se le espera. O sea, antes del golpe mortal, se ha dado ya un golpe casi de herida grave. O sea, Vamos a ver, bueno, lo primero, esto de la ley Begoña es que es una ley de amnistía encubierta, más que ley Begoña. Es una amnistía encubierta y con efectos retroactivos. Bien, porque es una amnistía antes de que llegue la sentencia de condena. Claro, claro. Bien, pero claro, se ha ido preparando el camino. Esa ley ha sido aprobada. Las leyes no salen así de golpe y porrazo. ¿Y qué ha dicho la oposición en este tiempo? Nada. Y esa ley al final se resume en una cosa muy sencilla. Conocerán todos nuestros espectadores lo que es una comuna hippie. Bueno, pues de los juzgados, los jueces son independientes porque en su juzgado un juez manda, acuerda lo que estima oportuno y ni le puede influir un juez de al lado, ni le puede influir un superior. Que uno está disconforme con la sentencia, lo recurre a la audiencia provincial o quien sea, o el TSJ, a quien le corresponda dirá lo que tenga que decir, o el Tribunal Supremo. Pero el juez es independiente. Entonces ahora no va a existir diversos juzgados, va a existir un juzgado con varias oficinitas. Y entonces los jueces van a tener un jefe juez, bien, se van a reunir tipo comuna, no sé si hippie o no hippie. Bien, entonces, claro, ahí se introduce el fenómeno de influencia, porque siempre los malos son más descarados y más incisivos que los buenos. Entonces, al final, cuando tú reúnes a un grupo de personas, que la inmensa mayoría de los jueces son buenos, pero basta que tengas uno malo, ese malo va con descaro absoluto, no le importa enfrentarse a nadie. Los buenos no vamos buscando enfrentarnos a nadie, ni nada por el estilo. Entonces, al final, poquito a poco vas cediendo y ellos se van a hacer, sinceramente, con todo. Y eso, ¿qué ha dicho? Esto será como la ley aquella que se equivocaron los de Vox y los del PP, esta que por lo mismo. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Es que hacen memes, se dedican a hacer memes, a hacer ruedas de prensa los lunes o los martes, según el día, según el partido, para buscar allí el estrellato y no hacen nada más. Ahora viene también, aquí lo hemos dicho también en este programa, recordemos la reunión del... un representante del Partido Socialista, uno de los que también está por medio, que huele raro, pero bueno, que lo mandaron, acordaos que estuvo en México, reunido con el partido... sí, Cerdán, con el partido comunista que está Exacto. gobernando ahí, ¿cómo se llama esta loca? Morena. Sí, Sheinbaum. La Morena. Estuvo allí precisamente uno de los temas de lo que hablaron, porque además que no se cortan en decirlo, y lo dijo el propio representante mexicano, dijo que estaba bien que se reunieran porque así España podría aprender de la reforma que habían hecho de la justicia en México. Exacto. Que era precisamente para evitar los ataques a las personas del entorno de los democratísimos y grandes líderes y hermosos y estupendos líderes de ellos. Y además hay que recordar que la reforma que hicieron en México, que es una reforma judicial, que lo que más se habla es de cómo se elegían los jueces, sino lo importante es el sistema que han establecido, sobre todo porque la reforma se ha centrado, sobre todo, en todos los tribunales que tienen que juzgar lo que aquí entendemos por aforados o cuestiones puramente políticas. Lo que les afecta a ellos. Es decir, qué casualidad que esto fue en noviembre y se lo dijo además a propósito de doña Begoña. Se lo dijo que hay que ver que no se puede tolerar que las fascistas ataquen a Begoña. Esto ocurrió en noviembre y ahora tenemos esta ley aquí. Claro. Le digo por eso lo de Autócratas SL. Acordaos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué a la oposición le gusta tanto ir de vendimia? Porque siempre están a por uvas. Pues debe ser porque tienen afición a tomarse, no sé, unos buenos caldos. Porque yo no puedo entender, yo puedo entender que el decreto ley, ¿no?, que entiendo que es la herramienta que Pedro Sánchez abusa permanentemente de ella. Dice que va a gobernar sin el Congreso, lo que no le hace falta. Claro, o sea, no tiene ningún contrapeso de órganos consultivos, informes jurídicos de la Cámara. Entonces, realmente entiendo que lo usen. Pero entiendo que frente a ese abuso de ley, que es una herramienta legal, pero efectivamente hurta el papel del legislativo absolutamente, pues haya al menos alguna respuesta contundente, ¿no? Es decir, si nos quedan 4 empalizadas, nos están desmontando 2 por la puerta de atrás sin que nadie tosa, sin que nadie proteste, sin que nadie diga, más allá de las asociaciones profesionales que sí están manifestándose abiertamente, incluso las que están presuntamente más cerca de Nerón, Sánchez y compañía, ¿no? Entonces, realmente no puedo entenderlo. O sea, es que
hay una dejación de funciones que raya en la colaboración necesaria. Y esto, o sea, a mí lo que me preocupa no es que no hagan su trabajo hoy, es que mañana, cuando por fin consigamos que vuelva una cierta normalidad democrática a nuestra realidad política, pues tendremos a estos mismos ineptos, o sea, a estos mismos diputados, de ese grupo de diputados, pues estarán los futuros ministros al 80 o al 90%. Estás dando por descontado algo que está por verse. Que llegue ese normalidad. Yo es lo que quiero advertir. No está claro que este señor se vaya de cualquier manera. No está claro que por mucho que llegue un Supremo y le diga tiene usted que ir a la cárcel, vaya a ir a la cárcel. Vamos a ver, seamos reales. Mirar a Maduro, que dábamos con esto de que la investidura iba a ocurrir algo, no va a ocurrir nada, porque la única forma en que ocurra algo es que la gente se levante. Sí, y es que además aquí hay un tema grave. Vamos a ver, estos temas, como la aprobación de estas leyes, lo lógico, los primeros que lo conocen son los miembros del Parlamento que están en estas discusiones y tal. Bueno, y en una rueda de prensa o en un debate parlamentario sale el tema y los periodistas ahí vamos a dar a esto cabida y vamos a hacer ruido. Pero es que aquí son los medios de comunicación los que detectan estas irregularidades. Y entonces mañana saldrá Abascal o saldrá el otro, Feijóo, apuntándose a un bombardeo que no han descubierto, que ha pasado por delante de sus narices y no han denunciado. Y que no han terminado de entender. Y ese es el problema grave, porque no lo estudian. Porque Sánchez, uno de los objetivos que tiene es el control de la información, de los medios de comunicación, de la persecución de los bulos, es decir, cerrar un montón de medios independientes. Cuando eso se cierre, como la oposición no está haciendo su trabajo y simplemente recoge lo que siembran unos medios de comunicación libres, desapareció la posibilidad de reacción. Entonces, o se da cuenta, nos damos cuenta los españoles, que es el momento, va a parecer que me pongo muy místico, pero es el momento del 2 de mayo, es el momento que el pueblo de abajo diga, estamos hartos de los franceses, que han venido aquí y han invadido nuestras casas, mire usted, la iglesia está corrompida, el poder está corrompido, y fue los vecinos, el vecindario, quien se levantó frente al francés, porque estaban todas las jerarquías de poder, ya fueran eclesiásticas, universitarias, estaban corrompidas. Unos pocos, la mayoría cerraba las contraventanas, no fuera que le entrara un cazo perdido por la ventana. Sí, pero unos pocos, Manuel Malasaña y compañía, que al final empujaron a otros muchos. La única forma que últimamente se puede comprobar que reacciona el país, de forma indignada y cívica, o sea, no se trata de la violencia, sino de una sana indignación, es cuando un cataclismo económico, cuando la gente entonces dice, anda, mira, me hipotecan la casa, me embargan la casa, anda, mira, no puedo comprar coche, anda, mira, no tengo vacaciones. La gente reacciona cuando ya... Ese es el problema, y como no existe esa conciencia moral y democrática, que dice, no, al margen de que yo coma o no coma, esto no puede ser porque va a acabar mal, además es un sentido común. Tú vas a comer hoy, como hablando de Alemania, hoy estás tú comiendo y van a por los judíos, pero mañana van a ir a por ti, pringado. Vale, si es cuestión de tiempo. Dentro del mismo. Mirar Venezuela. Al principio todos estaban hablando como nosotros. Algún día volverá a la normalidad, a ver si este tío una se va. Cuestión muy breve. Mira cómo están. Y muy contundente. Muy rápido porque vamos a todo. Sí, muy breve y muy contundente. Vamos a, incluso dentro del PSOE. Lo que no se da cuenta, mucha gente que está apoyando al PSOE, a todos estos partidillos independentistas, etcétera, etcétera, es que la revolución a los primeros que debo es a sus propios hijos. Estos que están apoyando a Sánchez no se den cuenta que cuando Sánchez acabe con otra disidencia, y da por la disidencia interna. Irá por ellos, efectivamente. Bueno, que hacen todos. Vamos a continuar. Atención a esta noticia. Dice, el mosqueo de la juez por el informe que exculpa al hermano de Sánchez. Jamás he visto un informe de la agencia tributaria no firmado por nadie. Señor Juan Jara, es increíble que la agencia tributaria esté defendiendo abiertamente a este chiquilicuatre, a este tipejo, y además lo curioso que lo defienda con un informe donde ningún funcionario quiere firmarlo. Bueno, es realmente curioso, ¿no? Es decir, es verdad que este gobierno no le importa los anónimos, porque anónimos eran las amenazas de ETA cuando quería intimidar, coaccionar, extorsionar o incluso asesinar a un periodista, a un juez, a un guardia civil, a un general, a un coronel, a un otorrino. O sea, pero este es el ámbito. Cuando la administración no firma algo es porque eso está
absolutamente fuera de la ley, está en fraude Está de ley. podrido, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que está podrido y el funcionario que por turno, por jurisdicción, le toca firmar, dice, esto lo va a firmar Pedro. Claro. Pero es que Pedro yo- no, bueno, yo que estuve Marichusma. de testigo en primera línea ¿Eh? en esas declaraciones. Sí, lo hemos visto. Usted Claro, yo estaba estaba ahí al en lado primera del línea. susodicho. Lo sorprendente es que, primero que pregunta la juez es, ¿cuántos informes a cada uno de ellos? Son 3, los firmantes no firmantes, eran 3, bien, y declararon por separado, y les pregunta a cada uno de ellos, ¿cuántos informes ha hecho usted de este tipo? Ya, este es el único. Bien, y después cuando dice, le pregunta a la juez, oiga, pero es que yo es la primera vez que me encuentro con un informe sin firmar. No, esto es lo más normal. Pero oiga, si usted mismo ha dicho que es el primer informe de este tipo, dice que es lo más normal. Bien, después, los 3 funcionarios, qué casualidad, cargo los 3 de libre designación. ¿Los 3 de Hacienda? Los 3 de Hacienda de Mira, qué libre curioso. designación. Es decir, que normalmente los informes estos que se hacen, bien, los hace un inspector de los Un que está técnico, todo el día en claro. la calle. 3 cargos de libre designación. Bueno, entonces, claro, uno va viendo eso y dice el informe. Dice, bueno, hemos hecho el informe con los datos que tiene Hacienda y lo que nos ha transmitido el juzgado. Vale, perfecto. Usted no ha realizado ninguna investigación, no. Y luego en medio del informe te encuentras que dice, de los datos aportados por el investigado David Sánchez, uno dice, pero no decía usted que partía de los datos que tenía la administración tributaria y los que ha pasado el juzgado. Es que es toda una locura. ¿Y desde cuándo un informe de este tipo, de verdad, son 3 cargos nos imaginamos 3 cargos de libre designación haciendo un informe de si el domicilio de un individuo está en Portugal o está en España, o se ha defraudado o no defraudado? Es que es impensable. Es como si... Y luego declaran luego, con lo que acabas de decir, que da la risa, claro, dice, es que realmente en Hacienda nos preocupamos por las cuestiones importantes, es decir, los grandes fraudes. Es decir, Claro. Está poniendo a 3 tipos, Claro. a 3 tipos ahí. Te da ganas de decir que el de hidrocarburos, de los grandes fraudes que tenéis entre manos, ¿cuál? Claro, Los de Aldama, los de las mascarillas, ¿cuáles habéis Nuestra pillado? audiencia lo sabrá en muchos casos por ciencia propia. Pero, o sea, una de las batallas de la fiscalidad de nuestros días en este momento es el tema de la residencia fiscal. ¿Por qué? Porque el infierno fiscal español, en comparación con el infierno que sufren los portugueses, es el infierno. O sea, esto es el expolio, la checa fiscal, la persecución al autónomo, al microempresario, para arruinarle la vida, la familia, la felicidad, la capacidad de resiliencia social y política frente al tirano que nos sodomiza todos los días. Pues es que esta es una estrategia absolutamente deliberada para tener ingresos récord, para gastárselo en no se sabe muy bien qué. Desde luego, no en defensa, no en educación, no en sanidad, no en Muface. Entonces, Bueno, en el 50 aniversario del fallecimiento. eso es, de Franco. en los Y 100 como actos eso así para, miles. para mayor gloria del generalísimo. Bueno, pues ya está, en eso se lo gastarán, fenomenal. Pero realmente los servicios, oiga, la A4 no puede tener 100 metros sin 6 baches, ¿eh? Pero es que la A5, que es mucho más nueva, está por el mismo camino. Es que la A1 está así. Estamos hablando de las grandes, ¿eh? Entonces, bueno, pues, oye, pues no, es que tenemos un programa aeroespacial espectacular. No, es que estamos con la sanidad pública en 12 horas de media en un hospital. Perdóname solo una cosa que a Jesús Ángel le va a hacer mucha gracia. Son un inciso sobre el programa aeroespacial. El fascista, el peligro para la democracia que es Elon Musk, según el propio presidente de su entorno, bueno, pues la acaba de contratar para que nos lancen los cohetes. A ver, El registro mercantil. No va a contratar a Pilar Alegría. El registro mercantil antes te daba 15 días hábiles Pero es que es para una cosa- registrar una mercantil. Ahora ya son 30 días. Registrar a alguien en el INS para que tenga derecho a la atención sanitaria, estamos hablando de un recién nacido que necesitan atención inmediata. Pero si es que- exacto. Mira, Son 8 meses. Esta es la realidad de los servicios públicos en España. Un desastre. O sea, entonces, frente a esos ingresos que nos extorsionan, tenemos un desastre en los servicios públicos. Bueno, Es típico de una dictadura, o sea, claro, el camino esto de una dictadura Entonces, bananera. Y entonces resulta que la residencia fiscal, que es una herramienta que hay mucha gente que se está planteando, es un caballo de batalla brutal. Bueno, pues a este señor es que ni le investigan, le dicen sí, de hecho, parece ser que va a haber medidas, ¿no?,
para cubrirle las vergüenzas al músico, al trompetero, para cubrir A Mr. Batuta. a Mr. Batuta, le vamos a modificar la ley. Sí, efectivamente. Que va a ser un agujero en la hacienda pública espectacular para cubrir las vergüenzas a este tipo, ¿no? O sea, en fin, es todo kafkiano, retorcido. Bueno, es lo lógico, es el es devenir cómico, lógico. si no fuera trágico. Pues No, lo lógico de un país que no funciona. Como dice el en señor valores Jara, etapas. como dice el señor Jara, y dice esta noticia, dice: Hacienda abre la puerta al fraude para exonerar a David Sánchez. Acepta que un piso en el extranjero exima de IRPF. Pues efectivamente, o sea, para salvar al Sanchiflas Brother, pues ahora se va a hacer un agujero en Hacienda terrible. A todos aquellos que tengan pisos en el extranjero no lo pagan a ya ellos. lo están utilizando. Lo más grave es que, Ya lo uno, están- La ese falta piso, de seguridad ese jurídica. piso no estaba habitable, porque ha tenido que ser reformado. Y claro, lo que está pasando en España, todo el mundo estamos acostumbrados a ver, sobre todo hace unos cuantos años, aquello de los balseros que huían de Cuba. Pues en España pasa que hay mucha gente que está en plan balsero huyendo de España por la situación fiscal que vive. Y claro, se va entre otros sitios a Portugal, que todavía es un país civilizado, de los que entra en la civilización occidental. Bien, no como España, que ya cada vez nos acercamos Bueno, más a la asiática. Portugal está fatal. Claro, Pero sí, no nos pe- engañemos. pero Lo que pasa es que imaginaros mejor- cómo debemos estar nosotros, que Portugal nos parece. Yo jauja, tengo un hijo un estudiando paraíso. en Portugal y voy frecuentemente a Portugal. Y Portugal A comprar todavía se respira que uno ve algo Que sí, que sí. de decencia, Pero, de algo. Don Javier, la falta de seguridad jurídica es un indicador indiscutible de bananerismo dictatorial. Y eso, pues, o sea, sea en temas fiscales o en temas judiciales o en temas de la organización del tercer poder del Estado, como los juzgados de instrucción. Pero es que como- en los planes de investigación de Hacienda que hacen todos los años para ver a quién va a inspeccionar, está el que cita un domicilio en el extranjero, porque saben que ese ya se te va de la agencia tributaria, se va a otro lado. Y este casualmente no lo investigaron, porque dice, no, nosotros no hemos investigado nada. La cuantía no era suficiente para investigar simplemente los datos que tenemos. Pero ya, ¿pero qué es objeto de investigación Hay especial casos muy mediáticos, como al el que hijo cambia de Tita domicilio Cervera, al extranjero? que vive en Andorra, precisamente, para poder no tener que pagar impuestos en España. Y tiene su domicilio oficial. Y le miden el número de días, ¿eh? Sí, yo tengo varios amigos en esas O sea, circunstancias. le miden el número de días. Es decir, hasta qué punto el tema de la residencia no es pacífico. Y ahora, como mi hermano tiene un problema que lo van a enchiquerar, modifico esto de la mano de mi paisana, la Marichusca. Oye, solo una cosa, un momento. ¿Os habéis fijado que hablan exactamente igual y entonan exactamente calcados. igual? Que parecen clones. Son calcados, Yo- pero esto calcados en es- los gestos, es en el tono de maléfico voz. esto. No, pero Esto listo es es Pedro. puro. Calcados. puro Pero el listo es Satanás, Pedro. tío. Es- Pues otro amigos, es el bohemio. vamos a darles un consejo para por lo menos comer bien en Madrid. Estamos hablando de los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Sabores o saboreen nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Señor Jara, ¿cómo se come los Montes de Galicia? Ese pulpo no se lo pueden ustedes perder. Cuéntenos cómo es ese pulpo. El pulpo es insuperable. Yo he tomado pulpo, soy un forofo, un fan del pulpo. Bueno, pues ese pulpo es insuperable. O sea, es, pues no sé, una ambrosía culinaria. Pero es que el buñuelo El de buñuelo bacalao, espectacular. eso es estratosférico. Pero es que esas filloas de natas, es que eso, en fin, con una tienes para comer solo con eso, ¿eh? O sea, Tuvo usted como 10 órganos gastronómicos. sí, efectivamente. Exclusivamente de tipo endorfínico, pero digestivo. O sea, espectacular. O sea, es muy recomendable. Sinceramente lo es. Y yo no soy muy zampón, pero lo que está exquisito, lo está. Y este es el caso. De los Montes de Galicia. Nos vamos a publicidad, amigos. Atención, atención a las informaciones que nos llegan. Dicen que desde Mar-a-Lago, Donald Trump está diciendo a su gente más cercana que después de acabar con los terroristas del Tren de Aragua, después de ponerlos en cintura y después de la amenaza de Maduro a Puerto Rico, Donald Trump ya empieza a pensar en serio en algo más
que en pequeñas sanciones, en algo que acabe con el mal en Venezuela. Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie, y menos Maduro, se lo va a contar. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.